Hola, hoy les traigo palabra de vida y no de muerte. En las Escrituras está bien plasmados los mandamientos que el mismo Padre dejó, para que no nos perdamos y para que no seamos engañados por hombres que con astucia esconden la verdad. También está escrito que todos entregaremos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hoy vamos a descubrir en verdad a quién debemos de adorar. La mayoría de los que se creen pastores, si no predican la pura verdad, se meterán en problemas con el que nunca debieron haberse metido en dificultades. Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pagará según nuestras obras, no solo las buenas, sino también las malas, como enseñar lo que no se debe enseñar. En los primeros 5 libros que escribió Moisés, y fue en Deuteronomio 11 del 26 al 28, y dice, lo deja bien clarito el Señor, como diciendo, tú decides qué es lo que vas a hacer en esta vida. Porque en esta vida, la mayoría dicen que venimos a morir. Difiero de eso. Lo que nosotros venimos a hacer a este mundo es encontrar la vida eterna. Eso es lo que venimos a hacer. ¿Quién tiene la vida eterna? El Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor le dio esa potestad al Hijo. Entonces, nosotros en verdad lo que debemos de hacer es tratar de llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Porque eso es lo que el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas, por quienes vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es lo que debemos estudiar? Los 5 ministerios que quedaron. ¿Pero qué hace el hombre? Yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy pastor. ¿Por qué no comprenden? ¿Por qué se cuelgan esa medallita? Ah, no, la institución en la que yo pertenezco me dio un documento donde dice que yo soy pastor. El apóstol Pablo en Gálatas, al rato se los voy a demostrar quiénes son los que realmente obedecen a Dios y quiénes son los que realmente obedecen a los hombres. Pero nosotros no venimos solo a morir. Primeramente venimos a buscar la vida eterna. Por eso el Señor Jesús, el Padre, el que está en el Viejo Testamento, dice en Deuteronomio 11, 26, 28, dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. El Señor Jesús, cuando fue
tentado por Satanás en el desierto, ahí el Señor le declaró a Satanás a quién en verdad se debe adorar. En Mateos 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No a hombres. El apóstol Juan, cuando fue llevado en espíritu al cielo para que lo que vio allá lo escribiera para nosotros, y él se postró ante un ángel. Y el ángel le dijo, levántate, porque solo al Señor adoraréis. Yo solo soy un consiervo como tú. ¿Tiene cita bíblica eso que estoy diciendo? Sí, está en Apocalipsis 22, 8, 9. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Eso fue lo que le dijo el ángel al apóstol Juan. El Dios y Padre de este mundo nunca dio a conocer su nombre. Nunca. Solo dejó 4 letras que significan yo soy el que soy. Eso fue todo lo que dejó. ¿Y por qué en el Viejo Testamento, en nuestras Biblias que compramos, en unas dice Jehová y en las otras dice Yahvé? Bueno, pero en Éxodo 3, 14, 15 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La Biblia no es exactamente lo que dice lo que está en los rollos antiguos. ¿Y por qué? Porque aquí les voy a demostrar cómo metieron una frase que no está en los rollos antiguos. Y dice así, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. ¿De dónde salió? Jehová. El nombre Jehová representa el nombre divino de YHWH, que aquí se relaciona con el verbo hayat, ser, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ahora lo voy a leer sin lo que le agregaron. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo así, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Las Biblias están sumamente modificadas, pero si uno no estudia, se come uno también esos rellenos que hicieron los que hicieron la Biblia. Hay unos que se jactan en decir que ellos hicieron la Biblia, que no cayó del cielo.
que ellos lo hicieron. Pero hay rollos antiguos que si se comparan con versículos no dicen lo mismo. En el libro de Isaías el Señor dicta que dará a conocer su nombre y lo afirma que Él mismo que habla aquí estará presente. ¿Y cuándo ha estado presente el Señor aquí en la tierra? Isaías 52, 6, 7 dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, noticias nuevas, que significa el Evangelio. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Está hablando del Señor Jesús. Él vino y dio a conocer el nombre del Señor, del Padre. Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesús vino en el nombre del Padre. En Juan 17 dice: Padre, he dado a conocer tu nombre. ¿Qué nombre vino a dar a conocer? Jesús, Yeshua, que traducido a nuestro idioma es Jesús. Allá, Dios no dijo: este es mi nombre. Así lo hicieron, lo pusieron los que tradujeron y formaron la Biblia, pero no escribieron en el rollo antiguo así. En el mismo libro de Isaías se anuncia el nacimiento del Hijo de Dios, que será por medio de una virgen. Virgen significa mujer que no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre. No es que virgen signifique santidad. Pero aquí ya la santificaron en imagen. Virgen es aquella mujer que está señorita. El Señor Jesús nació de una virgen que no había sido tocada por ningún hombre. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Si en el Viejo Testamento Él dijo que daría a conocer su nombre, y estando presente delante de todo el pueblo de Israel, ¿por qué no estudias bien las Escrituras y no te metas en problemas con Dios? Porque Dios no miente, ni es hijo de hombre para que se arrepienta de todo lo que ha dicho. Y dijo: daré a conocer mi nombre. ¿Pero le crees más a los hombres que inventaron un nombre y que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, del 8 al 17? Dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Yo digo: tú, pastor, ¿por qué predicas el nombre Jehová si realmente no está en los rollos antiguos?
¿Por qué le haces más caso a los que tradujeron la Biblia, que son hombres mortales? Si Dios hubiese querido dejar su nombre como Jehová o como Yahvé, lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Lo vino a dar a conocer el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios, y dice en los Salmos, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Y luego el Señor Jesús dice, Padre, he dado a conocer tu nombre en el Evangelio. ¿Por qué tú, siendo un pastor, que dice ser pastor, estudiaste teología y realmente no estudias la palabra? ¿Por qué no lo estudias? Le obedeces más a los hombres antes que a Dios. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús el Mesías. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Perseguía a cada individuo que se había convertido en cristiano. Cada cristiano es la iglesia de Dios. Pero los que dicen, yo tengo la verdadera iglesia, son mentirosos. Porque la verdadera iglesia es cada individuo que se reconcilia con Dios por medio del Hijo de Dios. Así es que no te sigas engañando, que porque dices que tú eres el adventista y que tu religión, tu congregación es la verdadera, porque guarda los mandamientos y tiene el testimonio de la fe de Jesús. ¿Tú no sabes que la iglesia es cada individuo? ¿Y por qué te jactas en decir que los adventistas es la iglesia verdadera? Como otros que se jactan en decir que son la iglesia verdadera, los testigos de Jehová. El reino de Dios. Así dice su inscripción. El reino de Dios. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo yo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. El apóstol Pablo fue designado por Dios para que él viniese y predicase a todos los gentiles, no Pedro. Pedro fue designado por Dios para que predicase al pueblo de Israel, a los de la circuncisión, y el apóstol Pablo a los de la incircuncisión. Nombraron papa a Pedro, pero se olvidaron de que el apóstol Pablo había sido designado por Dios para que predicase a los gentiles. Y tú sigues creyendo en ellos. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Damasco, donde yo recibí al Señor Jesús.
Y desde ahí empecé a ser perseguido para que me matasen. No lo dijo así el apóstol Pablo, pero así empezó su vida después. Porque para que saliera de Damasco, lo tuvieron que bajar colgado de una canasta por medio de la ventana, porque estaba rodeado Damasco de una gran barda. Y lo bajaron por una ventana con un canasto. Si el Señor Jesús es el ungido del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo embarazó a María siendo virgen, María no puede ser madre de Dios porque Dios es espíritu. Y el Hijo de Dios fue de carne, hueso, sangre y agua. ¿Y a qué vino el Hijo de Dios a la tierra? Y anduvo entre la gente del pueblo de Israel. ¿A qué vino? En verdad, ¿a qué vino el Señor Jesús? Lucas 19, 9, 10 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. A esas dos cosas vino el Señor Jesús. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino. A dos cosas. Vino a buscar, vamos a decirlo así, vino a buscar a todo el pueblo gentil y a rescatar, porque como ya los tenía, el pueblo de Israel vino a rescatar lo que se había perdido. Primero vino a buscar y a buscar su iglesia, porque la iglesia, nosotros no tenemos parte o no teníamos parte con el pueblo de Israel. Ellos eran circuncisos y nosotros incircuncisos. Pidió frutos el Señor al pueblo de Israel y no le dieron. Los maldijo, les dio la espalda y volteó a ver el pueblo gentil. Estoy hablando de la higuera que no dio fruto. Esa higuera es el pueblo de Israel. Dejó la higuera, se dio la vuelta, la maldijo, se dio la vuelta y nos adquirió a nosotros con su muerte. No te hagas esclavo de los hombres, porque ellos todos, sin excepción de personas, todos formaron sus denominaciones. Llámese como se llame la religión, llámese. Claro que puedes ir donde tú quieras a escuchar la palabra de Dios, porque todos tenemos la libertad de predicar la palabra de Dios. Ninguna religión te limpiará de pecados ni te dará un galardón. Pero tú quieres ir a escuchar la palabra de Dios allá. Ve. Porque la palabra de Dios se predica entre el trigo y la cizaña. Pero, escucha, estudia la palabra para que no te sigan engañando. Para que no pierdas la reconciliación con Dios. Si tú haces las cosas por los hombres y no por Dios, entonces estamos en un grave problema. Yo te pido que todo lo que hagas, lo hagas por Dios y para Dios. Lo que hagas. ¿Vas a escucharlos? Hazlo por Dios. Te pidan lo que te pidan,
hazlo por Dios, no por ellos. Hazlo por Dios. Y a ellos se entregarán cuenta. Pero estudia. Romanos 8, 31-34 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Escucha bien, lo entregó por todos nosotros. No lo entregó por la católica, no lo entregó por los adventistas, no lo entregó por los testigos, no lo entregó a una congregación que tiene mandamientos de hombres, porque aparte que aplican los mandamientos de Moisés, aplican los mandamientos de ellos. Por eso quiero que estudies. Si vas a ir, estudia, para que te des cuenta. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios para interceder por nosotros, el que también intercede por nosotros. Ahí está. El Señor entregó a su Hijo por nosotros. No te hagas esclavo de los hombres. Porque dicen, si no eres de esta religión, estás fuera del reino de Dios. Está claro que el que nos da todas las cosas es el Padre Eterno, por medio de su Hijo, el Mesías, Jesús, y no lo da por medio de ninguna religión. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? Hay unos que dicen ser sacerdotes, pero en realidad no son sacerdotes, porque no tienen un tabernáculo terrenal. No lo tienen. Solo hay uno en el pueblo de Israel y hay uno en los cielos. El que está vigente ahorita para nosotros los gentiles es el tabernáculo que está en los cielos. Porque el que está en el pueblo de Israel es para el pueblo de Israel. Porque el sacerdocio que está en el pueblo de Israel no aceptó al Mesías, al que nos vino a salvar a nosotros. No lo aceptó. Ellos están esperando un Mesías y van a formar el tercer templo y les va a llegar su Mesías. Pero se van a dar cuenta que ese Mesías no es el Mesías, es el antimesías. ¿Por qué se darán cuenta? Porque cuando haga un holocausto, lo hará con un animal que para el pueblo de Israel es impuro. Hasta ahí se darán cuenta. Tú se los dices ahorita y no reaccionan. Bueno, vamos a seguir. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? Los que se creen sacerdotes, que no lo son, dicen que si confiesas tus pecados con ellos, ellos te quitan el perdón. ¡Qué blasfemia tan más enorme de lo que estos seres humanos se atreven a decir! Mira lo que dice Juan 1, del 29 al 33.
El siguiente día vio Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo se atreven? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ese es el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Él quita el pecado del mundo. No es ningún hombre, y mucho menos los que se creen ser la iglesia verdadera. Esos son pura farsa. Ahora, ¿quién te ofrece la vida eterna gratuitamente? Gratuitamente. ¿Quién te ofrece la vida eterna gratuitamente? Porque si tú pides una misa para tu difunto, ¿cuánto te cobran? Si pides una para tu matrimonio, ¿cuánto te cobran? Si pides para el bautizo de tu hijo, ¿cuánto te cobran? Si pides para la primera comunión, ¿cuánto te cobran? El Señor Jesús da la vida eterna. Ah, pero los pastores cobran y ya entregarán cuentas. Ya entregarán cuentas. Porque si todos los feligreses dan el diezmo de corazón, dan ofrendas de corazón, dan primicias de corazón, ¿quién crees tú que se va a meter en problemas? ¿El que da de corazón o el que lo recibe con astucia? Ahí se los dejo. ¿Quién te ofrece la vida eterna? Juan 3, 16, 19 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo tienes que creer. Pero hay que guardar los mandamientos. En el principio dice el Señor: hoy pongo la bendición y la maldición. Tú escoges. Aquí dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. No hagas cosas buenas que parezcan malas. No hagas cosas malas que parezcan buenas. Porque
Hay muchos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tú dejas de adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero en tu casa pones un altar y lo llenas de imagen y se ve precioso. ¿Estás haciendo cosas buenas? ¿Dejas de adorar al que te da la vida eterna? Ahí te lo encargo. Vamos a ver cuál es la diferencia de hoy a cuando los apóstoles andaban predicando. Había un tal Simón el mago que quería tener el poder que los apóstoles tenían de imponer las manos y recibían el Espíritu Santo. Le ofreció dinero al apóstol Pedro, pero el apóstol Pedro lo reprendió. La intención del mago quería vender la imposición de manos. ¿Y qué diferencia hay con el tiempo actual? De todas las denominaciones, los feligreses dan ofrendas todo el tiempo, pero cualquier evento que quieren realizar, les cobran. Es por eso que no hay diferencia entre Simón el mago y los líderes de este tiempo. En todas las religiones, y el Señor Jesús vino y dio su vida por todo el mundo y nos compró derramando su propia sangre y no cobró un solo céntimo. Un centavito no cobró. Tienes que amar al nombre del Hijo de Dios. Tienes que amar y honrar al Hijo de Dios. Porque sin el Señor Jesús no podemos llegar al Padre. No podemos. Todo tiene que ser por medio del Señor Jesús, porque así lo estableció el Padre. Eso es lo que debemos de creer, eso es lo que debemos de hacer, eso es lo que debemos de masticar para que en nuestro vientre, cuando caiga, dicen que es amargo, porque dejas borracheras, dejas cigarros, dejas mujeres que no son tuyas, dejas vanidades, dejas todo. Por eso es amargo. ¿Sabes quién es el único guía que no cobra por enseñarte las escrituras y que está las 24 horas desde que naces hasta que mueres? Y él no miente nunca de los nuncas y se ofrece a estar presente en donde quiera que hayan 2 o 3 congregados en su nombre. Él es el Espíritu Santo de Dios. Y el que persevere hasta el fin, él tendrá varios regalos para cada uno de los que logren la meta final. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Tienes obras buenas? Tendrás un galardón. ¿Tienes obras malas? Tendrás un galardón. Pero ¿cuál es la diferencia del galardón? ¿Vida eterna? ¿O una maldición eterna? Tú eliges. Desde el principio el Señor dijo: hoy pongo la bendición y la maldición. Trae un galardón de bendición y trae un galardón de maldición. Tú eliges. No le des tu libre albedrío a un pastor, a uno que se cree sacerdote. No se lo des a él que lo manipule.
No se lo des a Él que te guíe. Mejor déjaselo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no miente. Al contrario, te ayuda, te sostiene, te libera, te da paz, tranquilidad, serenidad, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, fe, esperanza, misericordia, paz, amor. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y por qué se jactan en decir que solo hay una sola iglesia y que esa es la verdadera y que adora imágenes en vez de Dios en espíritu? ¿Cómo la ves? Y tú le crees. Y aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ojo, al que venciere, está hablando de ti, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Iglesia, cada individuo que recibe a Dios como su único Salvador, y Dios se convierte en el templo del Espíritu Santo. Se convierte su cuerpo en el lugar santísimo. Porque donde está el Espíritu Santo es el lugar santísimo. Apocalipsis 2, 26, 29 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, está hablando de ti, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a cada individuo. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 5, 6 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que son cada persona que acepta a Cristo. Apocalipsis 3, 12, 13 dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 21, 22 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces el lugar santísimo está en cada uno de nosotros, que hemos aceptado al Mesías como nuestro único Salvador y Dios.
Hay una religión que transcribió las escrituras de los rollos antiguos y en un versículo que el Señor Jesús manda a sus discípulos a predicar la palabra, y el que creyere fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ese versículo no dice así, porque todos sus discípulos del Señor Jesús bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Todos. Y no te das cuenta. Es que ahí en Mateos el Señor Jesús está hablando. Sí, pero fue modificado. Pero bueno, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los apóstoles saben cuál es el nombre. Por eso ellos bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Allá son títulos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El nombre es esa parte. Bueno, todos los discípulos bautizaron en el nombre del Señor Jesús, porque ese es el nombre de los tres, porque hay un solo Dios y todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. Oye Israel, vuestro Dios uno es, y por un mismo Espíritu fueron repartidos todos los dones, por un solo Espíritu. Y el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, en Juan 4, 23, 24, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y a Dios ninguno lo podrá engañar ni lo podrá burlar. Porque todos vamos a estar en su presencia para entregar cuentas. Ninguno. Satanás se vistió de luz y fue a una reunión. Y Dios le preguntó, ¿qué haces aquí? Vengo de dar la vuelta de la tierra. No he encontrado nada. Nada aquí. Nada bueno. Esa es otra historia. Pero el Señor Jesús lo descubrió y lo retiró. Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El Señor Dios Todopoderoso hace declaraciones y le da todo el honor al Hijo. Y luego dice que todos los ángeles adoren al Hijo. Porque el Hijo lo nombra Dios. Dios nombra a su Hijo como Dios. Por el siglo del siglo. Y si Dios le ha dado toda la honra al Hijo, ¿quiénes somos nosotros para arrodillarnos a las imágenes o a las estatuillas hechas de oro, de plata, de cobre, de bronce, de madera, así sean de ángeles, de arcángeles, de profetas, de apóstoles, de quien sea, o de algún hombre que dedicó su vida para predicar la palabra de Dios? Solo adora al Señor Jesús en espíritu y en verdad. Dios Todopoderoso lo que quiere es que te reconcilies con Él.
Te voy a leer Hebreos 1 del 6 al 10. Y todo lo que te acabo de decir ahorita está escrito aquí, en Hebreos 1 del 6 al 10. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿A cuál de los ángeles le dijo? A ninguno de los ángeles, pero sí al Señor Jesús. Y escucha. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios dice eso, honrando a su Hijo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Si Dios nos presta vida, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Todo esto que les prediqué fue en el nombre de nuestro Padre eterno, el Señor Jesús. Amén.